Muy buenos días, señoras y señores. Un placer verlos nuevamente. Los invitamos, por favor, vamos a tomar asiento, siendo las 8:30 de la mañana, muy puntuales, como les comenté ayer. Vamos a dar inicio, además que estamos premiando la puntualidad. Gracias a los que recibieron esta invitación y han sido, pues, los puntuales del día de hoy, por supuesto, el día de ayer y espero el día de mañana también. Bueno, nuevamente, bienvenidos al Foro de la Salud y 28º Foro Farmacéutico de la ANDI, un espacio en que la asociación, a través de la Vicepresidencia de la Salud y las 5 cámaras que la conforman, abordan los temas más relevantes para el sector, sus retos, sus proyecciones y expectativas. Los invitamos, por supuesto, a estar con nosotros y seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter como @Andi_Colombia, unirse a la conversación digital con el hashtag #AndiForoSalud. Asimismo, en Instagram pueden encontrarnos como Andi Colombia Oficial. Para iniciar la jornada de hoy, invitamos al escenario a Ricardo Ávila, analista senior de la casa editorial El Tiempo, con la conferencia Post-Pandemia, Guerra y Entorno Latinoamericano. Ricardo, bienvenido. Adelante. Pues muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí, muchas gracias a la ANDI por esta invitación y muchas gracias a los que se tomaron el esfuerzo de levantarse temprano para acompañarme en la mañana de hoy, para que hablemos sobre un tema que en este país en donde las noticias son de una gran intensidad, a veces se nos olvida, pero que debemos tener en cuenta, que es el entorno, lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Y la verdad es que lo que está sucediendo es absolutamente clave para la vida nuestra. Cuando uno cree, y más en Colombia, que es un país que tiende a mirarse mucho al ombligo, que lo que pasa a miles de kilómetros de distancia no nos toca, se equivoca. Y parte del propósito de la charla de hoy es que miremos efectivamente qué es lo que está sucediendo. Tuve la fortuna a finales de mayo de asistir a la cumbre de Davos del Foro Económico Mundial, donde este año estuvieron cerca de 2.500 delegados y más de medio centenar de presidentes y primeros ministros. Y claramente el tono de preocupación en esa cita era notorio, a pesar de que la gente estaba contenta de volver a verse después de 2 años y medio de suspensión de las reuniones por cuenta de la pandemia, y a pesar de que esta vez la reunión tuvo lugar en plena primavera y no en pleno invierno como usualmente ocurre, claramente el tono fue sombrío. Y el tono fue sombrío y aquí están los 5 temas que vamos a tratar en la mañana de hoy. El primero, el mundo es distinto. El segundo, la economía mundial está en problemas. El tercero, hay 2 emergencias, una que conocemos, que sigue presente, que es la pandemia, y una nueva que surge y que surge de manera más intensa, que es el tema del hambre. El cuarto, el cambio tecnológico sigue su marcha. Si algo ocurrió con la pandemia es que esa apropiación de las herramientas tecnológicas se intensificó y por cuenta de esa situación, pues este proceso de la llamada cuarta revolución industrial continúa. Y continúa afectando el futuro del mercado del trabajo. Una gran cantidad de oficios y profesiones que parecían seguras hasta hace unos pocos años van a dejar de ser relevantes dentro de un tiempo muy corto. Y el último tema es la gran amenaza que sigue presente, el cambio climático. El aumento en las temperaturas promedio del planeta es la mayor amenaza que se cierne sobre la humanidad. Tan es así que literalmente miles de millones de personas verán afectada su calidad de vida por cuenta de este aumento en las temperaturas del planeta que continúa su marcha aparentemente inexorable. Comencemos con el tema del mundo es distinto. Y el mundo es distinto sobre todo por un evento que comenzó el 24 de febrero, la guerra en Ucrania, la invasión
protagonizada por el ejército ruso y que evidentemente ha ido variando en su conformación frente a la ofensiva inicial. El propósito, los cálculos que tenía Moscú era que rápidamente conquistaría una victoria y lanzó un ataque, como lo muestra en la concentración de las fuerzas rusas durante el mes de marzo, concentrado en diferentes puntos de esa geografía, una especie de tenaza para lograr imponer su dominio en un país que es muy cercano a su historia y que de hecho fue parte del territorio de la antigua Unión Soviética. Lo que no contaba Vladimir Putin no contaba con la resistencia del pueblo ucraniano, una resistencia que impidió los planes originales de una caída en cuestión de días de Kiev, la capital, y de varias de las principales ciudades, y a partir de eso hubo un repliegue y hoy las hostilidades están concentradas en el área del Donbass, que es el área más oriental de este país. Un país que, por cierto, uno tiende a mirar desde la distancia claramente, está a 10.000 kilómetros de nuestras fronteras, pero es el sexto más extenso de Europa, perdón, el tercero más extenso de Europa, y adicionalmente con una población de 44 millones de personas. De tal manera que no estamos hablando ni mucho menos de un pequeño territorio, sino de un área de tierra muy significativa y en el cual los ciudadanos ucranianos y el ejército ha puesto una gran resistencia a pesar de la táctica rusa del bombardeo despiadado sobre las ciudades, y por cuenta de eso vamos para una confrontación prolongada. Y mientras el futuro de la guerra se define, claramente el planeta no va a volver a ser el de antes. ¿Por qué? Porque la geopolítica está determinando que las relaciones económicas, las relaciones políticas y los temas de seguridad varíen en forma sustancial. Para darles tan solo un ejemplo, la semana pasada Alemania aprobó su presupuesto de defensa para el próximo año, 100.000 millones de euros, cuatro veces el que tradicionalmente tenía. Y claramente en buena parte de Europa se notan incrementos de doble dígito ante la certeza de que hay que contener la amenaza expansionista rusa. Y ese factor se va a sentir a lo largo de las próximas décadas y una vez más va a influir sobre los flujos de comercio, sobre la disponibilidad de materias primas y adicionalmente sobre el comportamiento de las inversiones. Entonces, esa perspectiva de un mundo distinto trae obviamente oportunidades y riesgos, y eso incluye también a un país como Colombia. Esas consecuencias geopolíticas, pues obviamente se notan mucho más en el caso de Europa, un país que, un continente que durante las últimas décadas trató de mantener, liderado por Alemania, buenas relaciones con Rusia y convertirla en su principal proveedor de hidrocarburos. El 40% más o menos del gas que se consume en Europa provenía del territorio ruso y obviamente ahora comienza a restringirse ese suministro, no de manera tan acelerada como preferiría el gobierno en Kiev, pero claramente con una tendencia que tiende a disminuir. Ya Europa, para citar un caso, prohibió las importaciones de petróleo ruso, de carbón ruso, y esas exportaciones equivalen a cerca de 50 millones de toneladas al año. Exportaciones que equivalen a las que hace Colombia de carbón en un año. Es más, la producción de carbón colombiano, que antes tenía que buscar mercados en sitios mucho más lejanos, está comprometida por los próximos 2 años en Europa. Entonces, que no se diga que estas circunstancias no influyen sobre nuestra realidad.
Y adicionalmente debemos recordar pues, que el mundo ya venía en un escenario de tensión entre Washington y Pekín, tensión que comenzó a mediados de la década pasada, cuando Donald Trump impuso sanciones contra la China, que fueron a su vez contestadas de manera recíproca y que hacen pensar pues, que vamos para una confrontación de largo plazo, no necesariamente en este caso militar, aunque hay riesgos con el caso de Taiwán, sino sobre todo orientadas a quién tiene la supremacía económica y tecnológica. Y eso hace que todas las relaciones, todas las decisiones, por ejemplo, de producción varíen y que la globalización esté siendo revisada. Cuando se cayó el muro de Berlín y posteriormente la Unión Soviética y llegó aquello que Francis Fukuyama llamó el fin de la historia, el mensaje era que el mundo básicamente tenía una sola manera de aproximarse a los temas y que los consumidores, en plena expansión, entre otras por el auge económico de China, podían beneficiarse de comprar bienes producidos de la manera más eficiente posible. Los más baratos, el proveedor más barato era el que servía. Y entonces surgieron técnicas de administración como el famoso just in time. Y ahora, por cuenta, en primer lugar, de la pandemia y en segundo lugar, de la guerra en Ucrania, evidentemente ese concepto de seguridad en el suministro cambió. Y por cuenta de esa situación viene un proceso lento pero inexorable de lo que se conoce como reshoring o nearshoring, que es acercar las facilidades de producción a los grandes centros de consumo, algo que por cierto, una vez más en el caso de Colombia le puede resultar benéfico, pero que claramente hay un concepto de mayor seguridad en asegurar la oferta de bienes considerados absolutamente estratégicos. Entonces, eso es parte de esta nueva geopolítica que muestra que el mundo cambió. Pero parte de ese cambio también se expresa en el comportamiento de la economía. Yo les decía al comienzo de esta charla que la economía mundial está en problemas. Si uno lo ve en esta gráfica, obviamente la economía ha tenido en tiempos recientes desafíos grandes, la crisis financiera internacional de 2008-2009, el comienzo de estas tensiones económicas y políticas con China, la pandemia y ahora claramente el comportamiento de la guerra en Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Que las perspectivas económicas se han ido oscureciendo. El Fondo Monetario Internacional presentó en Davos su más reciente ejercicio de proyecciones, hace uno grande todos los octubres y lo va actualizando cada 3 meses. Y lo que ese ejercicio mostró es que de 190 países que están afiliados a esa entidad, 143 tienen perspectivas de crecimiento inferiores a las que tenían en enero. Eso es el 82% de la economía mundial va a crecer en forma más lenta. Afortunadamente, Colombia está dentro de los 47 países que van a acelerar su crecimiento por circunstancias especiales. Pero en general, el panorama en el mundo se ha oscurecido. Y si ustedes miran las proyecciones, cómo se han venido reduciendo, pues fíjense ustedes que los temas son inquietantes. ¿Qué fue lo que nos pasó? En 2019 ya veníamos con un ritmo de crecimiento relativamente aceptable sin ser espectacular, pues llega la pandemia en el año 2020, viene una fuerte contracción de la economía mundial, en el 2021 viene el rebote, por esa razón tuvimos unas tasas de crecimiento en general espectaculares en buena parte del mundo, pero fue básicamente porque la base de comparación pues eran economías que estaban sujetas a restricciones y en el año 2021 la expectativa es que íbamos a crecer algo así como el 4,6%. Pues ahora esas expectativas se han reducido de manera significativa. Fíjense ustedes en el caso de la CEPAL, el cálculo es que ese crecimiento va a ser el 3,3%, pero ayer, para darles un dato aún más reciente, la OCDE salió y dijo que este año el mundo va a crecer 2,8%.
Y entonces, frente a esa cifra, le dicen a uno, pero igual, el crecimiento va a ser positivo. Pues la economía está en problemas, pero no es tan grave. Sí, el problema es que cuando uno mira grupos de países específicos, encuentra que la posibilidad de que haya recesiones en una serie de países numerosos es mucho mayor, porque hay dos elementos que están cambiando también de manera significativa. El primero de ellos es la inflación. La pandemia, como todos sabemos, cuando se impusieron las cuarentenas, trajo restricciones en la oferta y en la demanda de bienes. En la oferta, pues porque en un comienzo y durante semanas era difícil ir a trabajar, a pesar de que el mundo hizo el tránsito a la virtualidad y cosas que no se podían hacer del todo. Y en ese sentido la oferta se afectó y la demanda en un momento dado se contrayó. Pero cuando los gobiernos comenzaron a apoyar a las diferentes poblaciones para mitigar el efecto económico de la pandemia sobre los hogares, la demanda reaccionó con mucha más rapidez que la oferta. Y entonces se crearon cuellos de botella. Y esos cuellos de botella llevaron a crecimientos en precios. Entonces, en octubre del año pasado, cuando fue la Asamblea del Fondo Monetario, dijeron, el sentimiento general es sí, aquí tenemos un problemita, pero esto, como ya estamos saliendo de la pandemia, esto se va a normalizar. Y resulta que llegó la guerra en Ucrania. Y la guerra en Ucrania constituye un golpe enorme para el comercio internacional de ciertos productos claves. Rusia, que está siendo sujeta a sanciones, pues produce, en un mundo que consume cerca de 100 millones de barriles de petróleo al día, produce 12 millones, o sea, es un productor importante. Pero más grave todavía es que entre Rusia y Ucrania, que son grandes productores de cereales, particularmente de trigo y maíz, aportan el 12% de la oferta de calorías del mundo. O sea, 1 de cada 8 calorías que consumimos quienes habitamos en este planeta era proveída por Rusia y Ucrania. Y aunque algo de eso sigue fluyendo, obviamente se crea una estrechez enorme. ¿Y en qué se traduce? En que esa esperanza de que los precios iban a disminuir porque todo se iba a normalizar y las cadenas de suministro iban a funcionar, de pronto desapareció. Y como desapareció, empezaron a subir los precios. Entonces hoy que vemos, el petróleo hoy está en $123 el barril, 65% por encima del nivel del año pasado. Pues si no hablemos del precio de los alimentos, caso de algunos con aumentos superiores al 70%, al igual que otros minerales. Entonces los precios comenzaron a incrementarse. Y a todas estas se le agrega que ciertos países habían continuado con los estímulos, caso de Estados Unidos cuando Joe Biden llegó a la presidencia. Entonces, de alguna manera, el motor del carro no puede andar más rápido porque tiene un viento en contra muy fuerte, pero al mismo tiempo seguimos despichando el acelerador. Y el motor del carro comienza a recalentarse. Y eso se expresa en el tema de la inflación. Entonces, a pesar de que es claro que hay unos cuellos de botella puntuales en la oferta asociados a la guerra en Ucrania, la respuesta de los bancos centrales es: comencemos a subir las tasas de interés. Y comencemos a subir las tasas de interés básicamente para que la gente compre menos. En el ideario de los economistas dice, uno aprieta aquí un poquito y tenemos lo que se llama un aterrizaje suave. En la práctica eso es mucho más complicado, porque la gente de pronto deja de comprar. En Estados Unidos, en mayo del año pasado, las solicitudes de hipotecas para compra de casas cayeron a su nivel más bajo en varias décadas. Y eso tiene que ver con que de pronto los consumidores cambian de actitud de manera repentina. Y el peligro es que si ese frenazo es demasiado fuerte, el mundo va para una recesión. Entonces tenemos el peor de todos los escenarios. Economía que no crece muy bien, entonces el número de países que van a entrar en recesión va a ser mayor porque adicionalmente a ciertos países se les combinan las mayores tasas de interés y los mayores precios de los bienes que tienen que importar. Entonces todo se les suma y por esa circunstancia las perspectivas son
hoy en día mucho más oscuras. Como si eso fuera poco, sabemos que el costo del dinero está subiendo. Para darles un ejemplo de Colombia, hace año y medio un título de deuda de Colombia pagaba intereses del 6,5% en dólares. Ahora está en el 11,5%. O sea, digamos que la circunstancia claramente es distinta. Y si uno le cuesta mucho más endeudarse, y lamentablemente los países para contener la pandemia se endeudaron mucho más, entonces es como una persona que exageró en sus compromisos de crédito y de pronto se comienza a sentir que le sube el agua al cuello, porque no puede cumplir con sus obligaciones. Y un grupo mayor de países en el mundo va a entrar en esa categoría, de tal manera que la economía está en problemas. Y dentro de esas economías uno encuentra lo que está sucediendo en América Latina. América Latina pues tuvo cifras durante la época de la pandemia que no fueron las mejores. En América Latina vive el 8% de la población mundial, pero el peso de las muertes atribuibles a la pandemia en la región es equivalente al 30% del total de fallecimientos. Adicionalmente, entre todas las regiones del mundo, América Latina fue la que tuvo la mayor contracción de todas, menos 6,8% en el año 2020. ¿Por qué? Porque aquí los confinamientos en muchos lugares fueron mucho más estrictos que en otros sitios. Y adicionalmente, porque esta es una región de una altísima informalidad. Entonces, un gran número de personas que vivían literalmente el día a día, cuando la obligan a quedarse en su lugar de residencia, obviamente la afectación es mucho más significativa sobre el consumo. Entonces, a pesar de que el año pasado hubo una recuperación, todavía América Latina no está en el punto de partida que tenía antes de que comenzara la pandemia. O sea, América Latina no ha vuelto a donde estaba en materia de Producto Interno en 2019. Y uno dice, no, pero bueno, ya llega 2022 y las cosas pintan mejor. Pues fíjense ustedes, la proyección de la CEPAL, 1,8% de aumento para este año, que es una cifra realmente muy pequeña. Claro, los colombianos nos podemos dar por bien servidos, porque nosotros crecimos más que el promedio latinoamericano el año pasado. Es más, Colombia sí llegó al nivel que tenía en materia de tamaño de su economía antes de la pandemia en septiembre del año pasado, y este año sigue creciendo bien, pero la verdad es que la región no se está comportando como debería. Y ustedes miran pues las tasas de crecimiento en diferentes países y son tasas de crecimiento muy raquíticas, muy raquíticas. Es más, Colombia debería ser uno de los países de mayor crecimiento. Ustedes no dejarán de notar, si alcanzan a ver el cuadro, que por ejemplo Venezuela va a tener un muy buen crecimiento este año, pero pues obviamente la base de comparación es muy baja, o que países como Guyana van a ser los de mayor crecimiento porque está teniendo lugar en esa nación un desarrollo de los campos de hidrocarburos que obviamente le pega positivamente al comportamiento de su economía. Pero en general, América Latina no va bien. Se le combina bajo crecimiento con alta inflación, con un nivel de deuda alto en una circunstancia en la cual las tasas de interés están aumentando. Y para colmo de males, la guerra en Ucrania, como le pega al precio de los alimentos, evidentemente va a golpear las tasas de pobreza. ¿Por qué va a golpear las tasas de pobreza? Porque las personas de menores ingresos le dedican una mayor proporción de lo que ganan a comprar comida. Y si el precio de la comida sube, recordemos que tan solo en Colombia, con una inflación anualizada, según el dato más reciente, cercana al 9% anual, la comida está creciendo a más del 25% anual. Para las personas que dedican más de lo que ganan a comprar comida, pues les alcanza para menos, y eso claramente se traduce en las tasas de pobreza. Entonces, por ejemplo, a América Latina como un todo, esta circunstancia le va a resultar en que existan 8 millones
más de personas en condición de pobreza en el año 2022 por cuenta de los coletazos de la guerra en Ucrania. Y en el caso de Colombia, lamentablemente, a pesar de que nuestra economía va bien, la tasa de pobreza se va a incrementar en casi 2 puntos porcentuales. Tercer tema, el tema de la pandemia y el hambre. La pandemia, pues lo veo en esta sala, pues digamos ya deja de ser preocupación de la mayoría. Este es un país que acabó conviviendo con la pandemia y que mezcló claramente un programa de vacunación que resultó ser mucho más efectivo con el paso de los meses frente a lo que se preveía con las proyecciones iniciales, pero pues no quiere decir en absoluto pues que Colombia no haya pagado un alto costo, más de 6.4 millones de contagiados, cerca de 140.000 personas fallecidas. Y en el mundo, pues la pandemia sigue avanzando. Más de 500 millones de personas contagiadas y 6.4 millones de personas fallecidas según las cuentas oficiales. La verdad es que cuando uno mira los excesos de fallecimientos en diferentes lugares, triplica esa cifra. Estamos hablando de algo cercano a los 20 millones. Es verdad que las vacunas fueron absolutamente claves, que en eso la ciencia hizo algo inédito en el sentido de proveer una solución en tiempo récord, que hoy en día formalmente existen vacunas suficientes para inocular a toda la población del planeta con 2 dosis al menos, pero a pesar de eso, pues no se está logrando. Y a pesar de esa circunstancia, el virus sigue rondando. Para darles un ejemplo, en Estados Unidos otra vez han vuelto a subir los contagios, en España han vuelto a subir los contagios, en Colombia la cifra más reciente muestra que estamos a 4 veces el nivel de contagios de hace un mes. Este promedio, que lo saqué porque tenía que mandar la presentación de los últimos días, que mostraba que el promedio era 390.000 contagios diarios, el promedio de ayer ya estaba en 720.000. O sea que la pandemia sigue rondando. Y claramente lo que se está viendo, por ejemplo, en Estados Unidos es que hay 2 variantes de Omicron que siguen ocasionando un alto número de contagios, y aparte de eso hay países que mantienen una política muy estricta frente al tema, o realmente hay uno solo, que es China. Y claro, China por su tamaño en el contexto mundial, cuando toma decisiones, pues se siente en todas partes. Entonces, ustedes saben que China tiene la política de supresión del virus, y eso implica que si tiene que decidir hacer confinamientos, los hace. En abril, 355 millones de personas en China estaban confinadas en diferentes ciudades. Hoy en día el número ha bajado, son solo 74 millones. Pero acaban de anunciar que un distrito de Shanghái en donde viven 2 millones de personas entra en cuarentena. Y adicionalmente China acaba de anunciar hoy que va a construir una nueva red de centros para hacer pruebas de manera continua, de tal manera que a ningún ciudadano le quede un centro de testeo a más de 15 minutos de su residencia. Siguen con esta política. El gran problema son los impactos que eso tiene sobre los demás. Entonces, cuando China decide, en términos prácticos, clausurar Shanghái, el puerto de Shanghái, que es el más ocupado del mundo, durante casi 2 meses, mantuvo sus operaciones a un mínimo. Y eso claramente afectó a la economía china, pero afecta también a la economía mundial, porque China representa el 18% de la economía mundial. Entonces, la pandemia sigue ahí y adicionalmente sigue causando estragos, con además la advertencia de que puede suceder que una cepa evolucione y y muestre que las vacunas existentes son altamente inefectivas y se nos cree otra vez una emergencia sanitaria del tamaño de la que vivimos en los últimos meses. El segundo tema, el hambre. Claro, la mezcla de calentamiento global, de menor rendimiento de las cosechas, de olas de calor sobre todo, más
temas logísticos que en su momento afectaron el transporte marítimo, más el aumento en precios de los alimentos, hizo que a diciembre del año pasado el Programa Mundial de Alimentos de la ONU lanzara una alerta diciendo que 273 millones de personas en el mundo estaban en condición de inseguridad alimentaria aguda. Esa es, de lejos, la cifra más alta desde cuando se llevan estadísticas. Y claro, llega la guerra de Ucrania y dispara los precios de los alimentos, y ahora el Programa Mundial de Alimentos dice que no son 273 millones, sino 323 millones. ¿Por qué? Por ejemplo, en Egipto, el pan constituye en materia de provisión de calorías el 30% de la dieta diaria del egipcio promedio. Y en la medida en que, obviamente, los precios suben, en la medida en que han aumentado, pues claramente, pues decenas de millones de personas tienen que reducir su ingesta de comida. O sea que este tema del hambre también es fundamental. Y no solo es fundamental por el carácter humanitario y la altísima probabilidad de que sobre todo en partes de África haya millones de personas en riesgo de morir de inanición, sino adicionalmente tiene impactos en materia política. En Sri Lanka, hace un par de meses, se cayó el gobierno. Pues ¿por qué? Porque la gente salió a las calles desesperada con el precio de los alimentos y tumbó al primer ministro que estaba en ejercicio. Y esto va a generar o a ocasionar trastornos en materia política y en materia de corrientes migratorias. O sea que este es otro problema que surge por cuenta de las circunstancias actuales. Y hablemos de otro tema que sigue avanzando, que es este de la cuarta revolución industrial. ¿Qué consiste la cuarta revolución industrial? Es el término que fue acuñado hace unos años y que sobre todo tomó Klaus Schwab, el creador del Foro Económico Mundial, para publicar un libro en el cual condensa los impactos que van a tener diferentes avances que ya están en nuestra vida diaria sobre la manera en que nos comportamos, ya sea en materia laboral, en materia personal o de relaciones sociales. Eso incluye, por ejemplo, la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la impresión en tercera dimensión, la automatización, los algoritmos o la computación en la nube, entre otras. Entonces, técnicamente no está muy lejano el día en el cual los vehículos se manejen solos. De vez en cuando vemos en las noticias como diferentes fabricantes pues ponen a prueba un vehículo que así tenga un conductor sentado realmente de manera autónoma hace todas las funciones. Y eventualmente llegaremos allá, en la medida en que haya ancho de banda suficiente, en la medida en que se hagan todos los procesos de refinamiento de los algoritmos. Un carro promedio hoy en día, que no se maneja solo, pero ya tiene un carro promedio, tiene 30 computadores adentro, aún los modelos más baratos. Cuando eso suceda y llegue, por ejemplo, a los camiones, les voy a dar solo un dato. En Estados Unidos hay 8 millones de conductores. El día en que los camiones se manejen solos, imagínense el impacto sobre el mercado del trabajo. Y no solo eso, el impacto sobre los cafés al lado de la carretera, los hoteles, las estaciones de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, de ese tamaño es lo que está sucediendo en materia de automatización, de cuarta revolución industrial y de lo que viene, porque seguimos dando saltos acelerados en esa materia. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que, según el Foro Económico Mundial, 1.100 millones de personas necesitan ser reentrenadas. Porque claro, si un joven hoy en día está estudiando, pues tiene la capacidad de tener o de adaptar
los conocimientos que recibe a estas nuevas realidades. Pero para personas que están en otro rango de edad y que llevan años o décadas haciendo el mismo oficio y que de pronto descubren que esa labor ya no es necesaria, hay que tener programas que cubran o que le den las capacidades para desempeñarse y para seguir siendo útil para la sociedad. Eso suena facilísimo decir, pero digo, ¿reentrenar a 1.100 millones de personas? Obviamente esto no es de la noche a la mañana, pero sí es un objetivo que tienen que tener en cuenta los diferentes países. Y esta circunstancia, que por cierto también afecta a este sector, yo estoy seguro que muchos de los aquí presentes tendrán referencias de cómo este cambio tecnológico ha variado sus labores, pues solo va a continuar, de tal manera que está presente y seguirá presente en nuestras vidas y hay que tenerlo en cuenta porque el mundo del mañana también va a depender de esto. Y el último tema, el aumento de temperaturas, el cambio climático. Esto es un informe de la Agencia Internacional de Energía. La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, ha sido una abanderada de lo que se llama la transición energética. ¿Cómo hacemos para generar energía sin necesariamente contaminar el planeta? ¿Cómo cambiamos el modelo de una sociedad que a punta de quemar combustibles fósiles, pues ha logrado altísimos niveles de desarrollo y de bienestar, obviamente más en unos lugares que otros, pero con el precio de aumentar la temperatura promedio del planeta? ¿Qué quiere decir eso? Frente a la época preindustrial, más o menos hacia 1870, las temperaturas en el planeta ya han aumentado en 1,1 grados centígrados. Uno piensa que eso es pequeño, pero eso es, o sea, en los récords de la humanidad no existe un cambio de ese tamaño en un periodo tan corto. Y lamentablemente, todo parece que la velocidad de ese cambio, en lugar de disminuir, se está acelerando. Para darles un dato, los últimos 7 años fueron los de más altas temperaturas en todo el planeta. Y claramente, eso lo que quiere decir, por ejemplo, es que los eventos climáticos se vuelven mucho más extremos y que cosas que a uno le parece como cuentos de los científicos más alarmistas, como el derretimiento de los casquetes polares, son una realidad. Y si se derriten los casquetes polares, pues pasa lo mismo que cuando uno tiene un vaso y tiene un hielo, un vaso de agua con hielo, y el hielo se derrite y sube el nivel del agua. Y claro, ¿cuáles son los escenarios? Entonces estos son los escenarios que plantea la Agencia Internacional de Energía. La línea azul es no hagamos nada, sigamos como venimos. Y la proyección da que el aumento en las temperaturas para el planeta para el año 2100 sería superior a los 2,5 grados. Dice, hagamos o cumplamos los compromisos que ya los países han hecho en el sentido de que van a hacer algo de transición energética. De todas maneras, 2 grados más. Y el otro, es decir, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Llegar a ser carbono neutrales. ¿Qué es carbono neutrales? Es decir, que el carbono que entra a la atmósfera es igual al que sale de ella. ¿Cómo sale el carbono de la atmósfera? Los árboles lo utilizan, por ejemplo, para su desarrollo, pero también hay tecnologías que incluyen capturas de carbono. Claro, ¿qué pasa si nosotros no hacemos nada? Lo que vamos a ver es eventos climáticos más extremos. Por ejemplo, cerca de Bogotá, cuando uno oye las noticias de la construcción de la vía a Los Llanos, esa zona de la cordillera es una de las 4 con mayor pluviosidad en Colombia. Los registros de lluvias que tienen los constructores muestran que los niveles de precipitaciones son los más altos, pero de lejos frente a los promedios históricos que se tenían en la zona. Entonces, por ejemplo, en Colombia, que está
en las zonas tropicales apunta a tener eventos climáticos mucho más extremos. Lluvias intensas en las áreas de montaña, probablemente sequías fuertes que adicionalmente le ponen un interrogante a la generación de energía con base en agua y claramente en las zonas costeras aumento en el nivel de los mares. El peligro de la provisión de agua que viene de las montañas, el derretimiento de los glaciares, es una perspectiva realmente apocalíptica. Claro, no va a pasar de la noche a la mañana, pero la alerta está absolutamente justificada. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Entonces, obviamente lo que hay que pasar es que hay que generar energía de manera distinta. Entonces, aquí están los 3 escenarios que plantea la Agencia Internacional de Energía. Primero es el de no hagamos nada, el segundo los compromisos ya asumidos públicamente por los países y el tercero ese es de llegar a la carbono neutralidad o al net zero, como se dice en inglés, que requiere pues estos temas del otro gráfico que muestra cómo llegaríamos a ese tema de 0 emisiones adicionales de carbono a la atmósfera. El esfuerzo es enorme. Quiere decir en términos prácticos que, por ejemplo, deberíamos dejar de generar electricidad casi de manera inmediata con base en carbón. Pero ¿qué sucede? Llega la guerra de Ucrania, no hay gas, o la amenaza de que no haya gas para Europa en este invierno que viene, pues ¿qué hacen los países europeos? Si yo le digo a mi ciudadano que es que no le voy a proveer electricidad y que se tiene que morir de frío en el invierno, por cuenta de que dentro de 40 años las temperaturas van a subir, pues no me acepta ese argumento. Entonces están reabriendo plantas de carbón. De tal manera que la perspectiva en este tema no es ni mucho menos la más alentadora, pero este mensaje, en el sentido de que a veces lo urgente no deja tiempo para lo importante, tenemos que tenerlo en cuenta cuando hablamos del calentamiento global y no perder de vista el gran desafío que este significa. Por esa razón es que estos 5 temas deben estar en la mente de todos. Yo sé que todos tenemos preocupaciones serias en el día a día, que obviamente nos inquieta la marcha, en particular de Colombia y más en estas extrañas elecciones que vamos a tener el próximo 19, pero aparte de eso hay que reconocer que vivimos todos en un mismo planeta y que las circunstancias en ese planeta dan motivos para preocupación y son un llamado de alerta para estar entendiendo lo que sucede más allá de nuestras costas. Muchas gracias.